Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Hoy nuestra conferencia Actualícese está titulada ¿Interesado en crear empresa? Recomendaciones para hacerlo en Colombia. Y nuestro conferencista invitado, el doctor Nicolás Alviar. El doctor Nicolás es abogado especialista en Derecho de los Negocios Internacionales. Actualmente cursa maestría en Derecho Privado. Es socio fundador y gerente general de Alviar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera y en AGT Abogados ha sido apoderado general de compañías nacionales, extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. También nos acompaña en esta mañana el doctor José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Germán. Gracias, doctor Nicolás. El tema es bien interesante. Es decir, todo lo que sea empresa, todas sus características, su forma de organizarla nos interesa, sobre todo con las modificaciones que cada norma va creando. De manera que, doctor Nicolás, esperamos su información que ha de ser de mucho interés para nuestros suscriptores y nuestros usuarios. Muchas gracias, doctor Alviar, puede iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los asistentes, a todas las personas que se unen a esta charla. Me gustaría hacer una presentación. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Me pueden indicar, por favor, en el momento en el que la ven? Sí, doctor, ya la estamos viendo. Ok, un segundo. Bueno. Listo. Sí, entonces comencemos. Pues aquí con charlas Actualícese. Pues este tema me parece súper interesante. Realmente es un tema que me apasiona desde el punto de vista jurídico. Durante toda mi trayectoria como abogado, asesor y consultor de compañías en tema de derecho de los negocios, creo que la estructuración de los negocios tiene un componente jurídico muy fuerte. Creo que esa es la base del éxito de una empresa cuando arranca. Y tal vez las personas no lo ven de esa manera. Las personas no ven la relevancia de analizar los diferentes aspectos jurídicos o tomar en cuenta estas recomendaciones legales al momento de aperturar su empresa. Entonces creo que más que basarnos en esta presentación, vamos a conversar de diferentes temas. Por ejemplo, todos los aspectos desde el punto de vista jurídico, obviamente, relacionados con recomendaciones de orden de derecho tributario, de derecho societario, de derecho laboral, de derecho comercial, que se deben tener en cuenta al momento de crear empresa en Colombia. Entonces, como aquí lo describimos en esta diapositiva, pues realmente Colombia, a pesar de todos los cambios políticos, la situación de estabilidad jurídica que se le ofrece a los empresarios, el cambio constante de regulación, aún así es un mercado muy atractivo para los inversionistas extranjeros y nacionales. Es un mercado muy atractivo en diferentes sectores para que los emprendedores y los inversionistas creen y formalicen sus negocios y hagan empresa, obviamente, a través del sistema legal colombiano. Allí tenemos que hacerles algunas recomendaciones. Lo primero es definitivamente analizar con detenimiento la regulación específica en el mercado en el que se encuentra. Creo que esto es algo que no ven muchos empresarios y la regulación específica, llamémoslo así, derecho regulatorio o regulación normativa aplicable al sector específico, es un factor que impacta el éxito de los negocios desde todo punto de vista. Vamos a dar un ejemplo.
vamos a traer a colación las empresas de productoras o las industrias productoras de alimentos, medicamentos, suplementos dietarios, dispositivos médicos, cosméticos, que están reguladas por un sistema sanitario, un sistema regulatorio que, digamos, la entidad que lo controla o lo administra o aplica ese sistema normativo es el INVIMA. Cuando hablamos de empresas dedicadas a este sector, creo que una de las recomendaciones más importantes desde el punto de vista del derecho regulatorio y sanitario es el empresario, el emprendedor, tiene que primero ver cuál es su regulación aplicable específica, qué barreras de entrada regulatorias a este sector o a este gremio o a esta industria que quiere arrancar existen desde el punto de vista regulatorio. Uno de ellos, y el más complejo desde mi punto de vista, es los tiempos que toma obtener, por ejemplo, un registro sanitario para comercializar, digámoslo así, un suplemento dietario, o llámese un medicamento, o llámese importar, por ejemplo, un dispositivo médico. Cuando uno analiza desde ese punto de vista esa barrera de entrada, mi recomendación puntual es todo empresario que se dedique a este gremio, y vamos a hablar de muchos otros, o a esta industria, podemos dar ejemplos con muchas otras, tiene que tener en cuenta que la regulación específica de ese sector va a implicar una barrera de entrada en tiempo y en gestiones regulatorias. Tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, si quiere constituir una empresa y quiere comercializar productos de este tipo, en primera medida tiene que saber si es viable la obtención de un registro sanitario, por ejemplo. Damos el ejemplo de un alimento, de un medicamento, de un suplemento dietario, de un dispositivo médico, y lo puede obtener para lograrlo comercializar y cuánto tiempo se va a demorar. Porque todos podemos arrancar constituyendo una empresa. Digamos que son los trámites legales comunes, que también los vamos a ver acá. Pero ¿qué pasa si yo constituyo una empresa, hago unas inversiones tanto en infraestructura, en personal, en investigaciones de mercado, en desarrollo de producto, pero no obtengo las licencias o los permisos o los certificados o los registros sanitarios en este caso para comercializar el producto? Es decir, yo estaría teniendo un producto ilegal, totalmente ilegal, un producto sin los requerimientos legales para comercializarlo. Entonces, creo que la primera anotación, pues esta charla se trata de recomendaciones desde el punto de vista legal para el interesado en constituir o crear empresa en Colombia. La primera recomendación es esa. Tiene que tener muy claro las limitantes o las barreras de entrada desde el punto de vista regulatorio. Y por dar también un ejemplo, tenga en cuenta que muchas de estas licencias oficiales, gubernamentales, pueden tardar meses o hasta años en obtenerse. Por ejemplo, si usted quiere obtener un registro sanitario de un medicamento, estos registros sanitarios ante el INVIMA se están tardando inclusive años en obtenerse. Entonces, es una barrera de entrada, toda vez que si usted sin obtener esos registros no va a poder comercializar su producto de manera legal. Es decir, usted va a entrar en un riesgo operativo con su empresa porque puede haberla constituido, puede haber hecho todo el proceso, digamos, desde el punto de vista de incorporación de la empresa de forma correcta, pero desde el punto de vista regulatorio usted va a tener un freno tajante a su operación. Y si no puede comercializar de forma legal, ¿qué ingresos va a tener su empresa? Esa es la pregunta. Ahí nace un riesgo que puede llevar al fracaso de la empresa inmediatamente. Entonces, mi primera recomendación, como lo dice esta diapositiva, es pues, tener en cuenta que en la creación y en el registro de la empresa hay una gran cantidad de regulación y que la observancia de esta regulación es necesaria para que usted pueda desarrollar la actividad económica de su empresa. No importa si usted ya desarrolló o avanzó o ejecutó los pasos importantes
para la constitución de la empresa. Pero usted tiene que tener en cuenta desde un principio cuáles van a ser esas limitantes regulatorias que le impiden, por ejemplo, ofrecer un producto o un servicio. Aquí estamos dando un ejemplo de la industria alimenticia, farmacéutica, de cosméticos o de la industria de dispositivos médicos, tanto importando como fabricando en Colombia, y es las limitantes que tienen por regulación para la comercialización de estos tipos de productos. Entonces, creo que este es el primer paso que un empresario o un emprendedor debe analizar. Como les decía, más adelante también vamos a hablar de otros aspectos tributarios, societarios, de orden laboral y de derecho comercial que también se deben tener en cuenta, pero me parece necesario hacer un análisis de cuál es el factor determinante para usted escoger el objeto social de su empresa, las actividades a desarrollar. Porque, ¿qué tenemos en el mercado colombiano cuando uno analiza a los emprendedores al momento de la constitución de su empresa? Cuando uno asesora a una compañía en su constitución, en su formalización, en la estructuración del modelo de negocio, tal vez quieren desarrollar diferentes actividades, diferentes objetos sociales y dedicarse a diferentes sectores. Pero esto es erróneo, porque lo primero que uno debe analizar es ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objeto social principal? ¿Qué voy a determinar en los estatutos ante la Cámara de Comercio? ¿Qué voy a determinar en el registro mercantil como actividad principal? ¿Cuáles van a ser mis actividades secundarias? Y si estas actividades principales definitivamente sacian una necesidad en el mercado, si tienen una posibilidad de éxito o inclusive si tienen un mercado potencial en Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de la constitución de la empresa o previo a la constitución de la empresa, antes de diseñar unos estatutos, antes de entrar en el proceso de incorporación de la compañía, se debe identificar cuál es el objeto principal de la compañía y cuáles van a ser sus actividades principales y cuáles van a ser sus actividades secundarias. Esto se ha tornado en un tema muy confuso a través de la incorporación o la expedición de la ley 1258 que incorporó las sociedades por acciones simplificadas, porque recordemos que las sociedades por acciones simplificadas, que es el tipo societario más manejado en Colombia, o más frecuente o más habitual y más popular en Colombia, establece que uno puede tener cualquier tipo de actividad de carácter legal en nuestro país. Entonces se ha convertido en una moda en que las empresas, no sé si no es una tendencia de los emprendedores o es una tendencia del mercado en general, que quien quiere emprender empresa le apunte a diferentes tipos de actividades solo porque la norma se lo permite. Cualquier actividad de orden legal, cualquier actividad lícita, dice normalmente los objetos sociales o la ley societaria referida a las SAS, a las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, un error muy común que cometen los empresarios o los emprendedores o los inversionistas al momento de constituir su empresa, de aperturar su empresa, es abarcar mucho y hacer poco. Es decir, ponen, por ejemplo, objetos, construcción, inversión en bienes raíces, comercialización de productos, importación, exportación de materias primas, fabricación de productos agroindustriales, cultivos, en una sola empresa. Entonces comienza la confusión, pero hubo un estudio de mercado previo, hubo un acercamiento al mercado que queremos cubrir, cuál va a ser realmente la actividad que se quiere desarrollar en esta empresa, porque tenemos muchas actividades y no se desarrolla ninguna. ¿Cuál de esos modelos de negocio, esos objetos sociales, va a ser el que permita la generación de ingresos y cuál va a generar caja para que nuestra empresa no se quiebre en los 5 primeros años como le pasa a la mayoría de las empresas en Colombia, que pues realmente tiene una tendencia a fracasar en los primeros años?
Y creo que esa es una de las sugerencias o de las recomendaciones más importantes. Entonces ya hemos hecho dos, ¿no? Lo primero que usted debe hacer al momento de constituir su empresa, desde el punto de vista regulatorio, vamos por partes, antes de entrar a incorporar una compañía, de formalizar una compañía, pues obviamente es analizar las barreras de entrada desde el punto regulatorio. Si mi mercado, mi sector, mi industria está regulada, yo sí puedo entrar al mercado obteniendo las licencias a tiempo, puedo obtener esas habilitaciones de manera rápida para que me permitan desarrollar mi negocio y yo no fracase. Entonces esa era la primera recomendación. Y la segunda, antes de entrar a incorporar una compañía, en palabras más escuetas es no abarque mucho, no abarque objetos sociales tan indeterminados y tan generales que no va a desarrollar. Dedíquese a lo que usted es experto, dedíquese a lo que la empresa va a ser experta. Si es a la industria metalmecánica, a la fabricación de productos alimenticios, enfoque su negocio en lo que es, en fabricación de prendas textiles y de ropa. Enfoque su objeto social para determinarlo y de esa manera incluirlo tanto en sus estatutos como en su trámite de registro ante la Cámara de Comercio para que sea su actividad principal e identifique sus actividades principales y secundarias. Pero oriéntelas con la premisa de que esa actividad principal va a ser la que le genere a usted caja, la que le genere el día a día de la empresa para cubrir tanto sus costos y gastos operativos y su empresa no fracase en los primeros años como ocurre en la mayoría de las compañías colombianas. Otra de las recomendaciones, aunque esto es ya adentrándonos un poco al trámite de constitución de la empresa, más allá de unas recomendaciones que, como les decía al principio de la charla, a mí me gustaría hablar más de esos tips prácticos que tiene que tener en cuenta un empresario, un emprendedor o un inversionista al momento de formalizar un negocio o una empresa. Creo que sí, este punto es importante. Más que nada como para dar un primer paso básico para la formalización de su negocio. Y tiene que tener en cuenta la identificación de la razón social de su empresa, es decir, el nombre de su empresa. ¿Por qué? Aquí comenzamos con esos tips que les decía que son muy prácticos. Suele haber una confusión entre el registro de marca y la razón social de la compañía. Entonces, ahí comienzan los problemas. Identificamos un nombre que nos parece bonito, llamativo, sonoro, y vamos a la Cámara de Comercio y le ponemos, por ejemplo, Pepito Pérez SAS. Y creemos que ese es el nombre de nuestra empresa y no va a tener ningún inconveniente. Normalmente, en ese momento se hace una consulta de homonimia, se llama eso, para identificar que no existen nombres idénticos en la Cámara de Comercio o razones sociales idénticas registradas en la Cámara de Comercio y para que no haya una confusión al momento de registro. Pero constituir una empresa con una razón social determinada no me otorga derechos exclusivos sobre ese nombre. Es decir, ese es el nombre comercial de mi empresa, una razón social. Pero la marca, el registro de marca que se adelanta no ante la Cámara de Comercio, sino ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, ese registro de marca es el que me otorga un uso exclusivo de mi nombre o de mi marca, de la identificación de mis productos o servicios. Es decir, en el ejemplo imaginario que estamos haciendo, si mi razón social es Pepito Pérez SAS, no quiere decir que ese nombre quede protegido, o sea, un uso exclusivo de mi parte con la constitución de la empresa ante la Cámara de Comercio. Para ello, yo tengo que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio a registrar mi marca. En este caso, ¿cuál sería? Pues Pepito Pérez, marca registrada, por decirlo de alguna manera. ¿Y para qué voy a registrar esa marca? Tanto en el registro de la razón social o en la incorporación o constitución de la empresa, tengo que identificar un objeto social y unas actividades principales, y en el registro de la marca también tengo que identificar unas clases bajo la clasificación internacional de NISA
para saber con esa marca qué productos o servicios voy a ofrecer. Es decir, yo voy a registrar esa marca ¿para qué? Para comercializar zapatos, para fabricar prendas de vestir, para prestar servicios profesionales. Entonces creo que este punto y esta recomendación es muy importante. Entonces ahí ya tenemos otra recomendación. Es al momento de formalizar el negocio, al momento de formalizar la empresa, identifique su razón social. Obviamente, para registrar su empresa tiene que determinar una razón social, un nombre comercial de su empresa. Pero no confunda el registro de su razón social ante la Cámara de Comercio y la incorporación o constitución de su empresa con que esto le va a dar derechos exclusivos sobre ese nombre. Solamente le dará derechos exclusivos el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En conclusión, una recomendación importante, como es el objeto de esta charla, dar recomendaciones acerca de la constitución de empresas en Colombia. Otra recomendación es, bueno, al momento de elegir su razón social, tramite su registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que en un futuro lejano o cercano, no sabemos, usted no vaya a tener inconvenientes con un tercero que venga y le diga, oiga, esa marca es mía, yo la uso o yo la tengo previamente registrada. Eso es algo fundamental también al momento de la creación de empresas. Aquí comenzamos a adentrarnos más en temas de tipo societario o en recomendaciones de tipo societario, porque al momento de constituir empresa, sí se tiene que tener muy en cuenta bajo qué modelo societario o bajo qué figura comercial voy a operar. Es decir, voy a ser una persona natural comerciante que ejerce actos de comercio de manera habitual y que pertenezco al régimen simplificado, o voy a ser una persona natural comerciante con unos niveles de facturación que hacen que yo tenga que tener todas las responsabilidades del régimen común, o definitivamente me voy a constituir como una persona jurídica, una entidad jurídica ficticia, una entidad, una razón social aparte de mi persona natural para desarrollar esas actividades, o simplemente voy a tener un establecimiento de comercio en el cual yo voy a ser el titular como persona natural y a través de ese establecimiento de comercio voy a desarrollar unas actividades. Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo al momento de la constitución. ¿Qué me favorece más? Estoy arrancando, tengo pocos ingresos, mi facturación no es la suficiente para que alcance los topes para tener unas responsabilidades tributarias del régimen común. Puedo conservar mi actividad como persona natural un tiempo más. Eso me hace ser un poco más flexible en cuanto a mi contabilidad, en cuanto a mis registros contables, en cuanto a mis soportes contables, en cuanto a mis responsabilidades tributarias. ¿Podría arrancar de esa manera? ¿O definitivamente yo quiero formalizar mi actividad empresarial desde el inicio? Entonces tenemos dos opciones. Iniciar como una persona natural comerciante para después convertirnos en una sociedad, digámoslo así, una persona jurídica ficticia, y que sea a través de esta persona jurídica que yo desarrolle todos mis actos comerciales habituales, o sencillamente yo voy a conservar un establecimiento de comercio del cual yo voy a ser titular. Esto se tiene que analizar con detenimiento. Yo pensaría, y por el tiempo que tenemos en esta charla, mi recomendación en este punto sería muy concreta. Si la actividad económica que se va a desarrollar genera ingresos no muy altos y está por debajo de los topes para que yo genere responsabilidades tributarias y contables más complejas, por decirlo de alguna manera, entonces mi recomendación es desarrolle su actividad como persona natural comerciante. Pero si definitivamente mis ingresos, mi facturación, mi negocio genera unos rendimientos o unas ventas
unos ingresos operacionales superiores a los topes que exige la ley para que yo sea o tenga todas las responsabilidades del régimen común, mi recomendación es, si supera esos topes, formalícese como empresa. Y aquí va un tip súper importante. ¿Por qué? Porque si usted ya supera esos topes, quiere decir que su empresa, mal o bien, está en marcha, está contrayendo obligaciones y está contrayendo responsabilidades. Cuando usted genera una persona jurídica ficticia, por ejemplo, en el caso de las SAS, la responsabilidad se limita. Es decir, existe un velo corporativo, una limitación de responsabilidad entre la empresa y usted como accionista y persona natural. Es decir, si su empresa ya tiene un movimiento, tiene una operación, lo más conveniente es limitar la responsabilidad que puede tener la empresa frente a terceros y que esa responsabilidad no pase a usted como persona natural. Es decir, en ese sentido, si usted alcanza una operación considerable, unos ingresos considerables, lo mejor es constituir una persona jurídica ficticia, puede ser una SAS, donde la limitación de responsabilidad incluye, por ejemplo, que no va a responder ni siquiera por deudas tributarias o por deudas laborales, ni por deudas comerciales. En ese sentido, mi recomendación y mi consideración y tip en este punto para cumplir con el objeto de esta charla es, si usted alcanzó unos ingresos considerables con su negocio como persona natural, cree inmediatamente una sociedad que le permita separar la responsabilidad y limitar la responsabilidad frente a terceros y le ponga una barrera con su empresa, creando esa empresa y esa responsabilidad o consecuencias jurídicas no lo alcancen a usted en un futuro como persona natural. Ahora bien, si analizamos el tema del establecimiento de comercio, pues esto es bastante problemático en Colombia porque la informalidad de la economía colombiana que ha llevado a que esta práctica de desarrollar negocios basados en un establecimiento de comercio sea habitual, sea constante, sea frecuente. Entonces, vamos a poner el típico ejemplo. Yo tengo mi restaurante, abrí un restaurante, al restaurante le comenzó a ir bien y yo lo registro como establecimiento de comercio a mi nombre en Cámara de Comercio, pensando que ahí estoy formalizando mi operación. Pero no, lo que estoy haciendo aquí simplemente es que yo como persona natural comerciante estoy abriendo un establecimiento de comercio, un conjunto de bienes organizado para desarrollar los fines negociales o empresariales de mi visión empresarial o de mi empresa. Y con ese conjunto de bienes yo facturo, recibo ingresos. En el caso del ejemplo del restaurante, pues vendo comida a los comensales en la mesa, vendo comida preparada y comienzo a tener unos ingresos a través del establecimiento de comercio. Pero ¿quién es el responsable de todas las obligaciones desde el punto de vista laboral, tributario, comercial, desde el punto de vista civil? ¿Quién va a seguir siendo el responsable? Pues yo, que soy el titular del establecimiento de comercio. Entonces, por eso digo que ha sido una práctica erróneamente aplicada en la costumbre comercial de los colombianos. Y eso yo creo que es por la informalidad, porque abrimos negocios en Colombia de manera informal, una tienda de barrio, un restaurante, un gimnasio, una venta de artículos electrónicos, y creemos que al momento de registrar ese establecimiento de comercio a nombre mío en la Cámara de Comercio, estamos totalmente formalizando nuestra operación. Y eso es totalmente errado. Lo que estamos haciendo es registrar un establecimiento de comercio a mi nombre, pero yo sigo siendo como persona natural, vuelvo y digo, responsable desde el punto de vista laboral, tributario, comercial y civil de todas las situaciones que ocurran con la operación de ese establecimiento de comercio. Entonces, ahí vuelve y juega la recomendación. Si usted tiene un establecimiento de comercio a su nombre como persona natural y le está yendo bien, está alcanzando topes de facturación o volúmenes de facturación, de ingresos suficientes,
yo le aconsejo que lo formalice como una empresa, se formalice como una entidad ficticia, una persona jurídica independiente a usted. Y de esa manera usted limite las responsabilidades de todo tipo y usted establezca que una cosa es la operación de la empresa y otra cosa es usted o sus responsabilidades como persona natural. Y las obligaciones que puede contraer serán totalmente independientes entre la persona jurídica y usted como persona natural. Bueno, y ahí comenzamos a analizar otro tipo de temas. Entonces, digamos que nos queremos formalizar a través de una persona jurídica ya con las explicaciones anteriormente dadas. Y comienza el problema. Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué actividad vamos a ejercer? ¿Y bajo qué tipo societario lo vamos a desarrollar? ¿Cuántos socios somos? ¿Por qué tiempo lo queremos desarrollar? ¿Queremos que haya un revisor fiscal? ¿No queremos que haya un revisor fiscal? ¿Queremos tener una amplitud en objetos sociales? ¿O nuestro mercado exige que sea un tipo societario específico? Ahí es lo que tenemos que mirar para poder escoger el tipo societario. Y ahí va mi otra recomendación. Antes de escoger el tipo societario, pues ahora todo el mundo quiere crear SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Consulte con una persona adecuada que conozca el mercado, que conozca el sector económico al que usted se va a dedicar y le indique si hay una regulación específica para el tipo, para exigiendo un tipo de societario específico. O sea, dependiendo de la industria a la que usted se vaya a dedicar, tiene que identificar si esa industria o esa actividad económica requiere que haya un tipo societario específico. Entonces, por ejemplo, los establecimientos financieros, los bancos, por regulación específica del estatuto financiero y de la superintendencia financiera, así como las aseguradoras, tienen que ser sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, obviamente, usted no puede entrar a desarrollar una entidad financiera, no puede entrar a habilitarse, a constituirse y a obtener, digamos, todo el licenciamiento, obviamente con la regulación específica que esto implica, para habilitarse como una entidad financiera si usted desde el principio no se constituyó como una sociedad anónima. Pero bueno, esto tiene sus variantes. Aquí lo que les quiero comentar es que antes de iniciar con el proceso de incorporación de una compañía, usted definitivamente tiene que analizar si en el mercado o en el sector en el que usted se va a desarrollar su negocio, existen requisitos específicos que exijan un tipo societario determinado. Normalmente cualquier actividad económica, o en la regla general es que cualquier actividad económica se puede desarrollar a través de las SAS, pero vuelvo y digo, hay actividades económicas específicas que exigen un tipo societario particular. Por recomendación, obviamente por la facilidad que esto implica, por la falta de requisitos formales que exige la SAS, por la posibilidad de modificar los estatutos y de acomodar las condiciones de los estatutos y por muchas otras temas a favor. Las sociedades por acciones simplificadas pues es el tipo societario más común, más usado, se ha proliferado bastante en Colombia y sí, es un tipo societario que limita la responsabilidad de manera adecuada para los socios, es un tipo societario que le permite a usted, por ejemplo, no tener un revisor fiscal, no tener un tiempo determinado de duración, no tener una junta directiva, le permite tener objetos sociales, digámoslo así, diversos, siempre y cuando sean actividades lícitas. O sea, mi recomendación siempre va a ser arranque sus actividades por una sociedad por acciones simplificada, porque además este es el segundo tip en este aspecto, o la segunda recomendación en este aspecto. Obviamente usted puede hacer una transformación societaria en cualquier momento, ¿no? Usted puede pasar de ser una
sociedad por acciones simplificada, cualquier otro tipo societario, desde que cumpla con unos requisitos formales y digamos, ya de trámite para poder transformar una sociedad a otra. Entonces, creo que el camino para iniciar siempre será las sociedades por acciones simplificadas. Recomendación: analice antes de entrar a un mercado cuál es el tipo societario exigido para la actividad que usted va a desarrollar. Bueno, como les decía, antes de crear la empresa, pues sí es necesario que ustedes al momento de la constitución identifiquen las actividades industriales o las actividades económicas o la clasificación SIU, se llama eso comúnmente, y es identificar los códigos de sus actividades principales o secundarias. Normalmente en las cámaras de comercio, al momento de la incorporación de la empresa o al momento de la tramitología que conlleva la constitución de una empresa, les van a preguntar que cuáles son los códigos SIU de su actividad económica. Entonces, sí o sí hay que identificar cuál es el de la actividad principal y si usted va a tener actividades secundarias, cuáles van a ser esos códigos SIU adicionales. Yo creo que en este punto es bueno, antes de pasar a los estatutos de la empresa y a las recomendaciones con los estatutos, hacer una anotación importante. Al momento de la constitución de la empresa, usted definitivamente tiene que analizar cuáles son los riesgos que va a conllevar la creación de empresa en Colombia. Si yo hablara de recomendaciones como abogado que me dedico a esto, a la estructuración de negocios, siempre le diría, hagamos un ejercicio inverso, y es decir, ¿cuáles son los riesgos jurídicos desde el punto de vista tributario, societario, laboral, de derecho comercial, que yo tengo, regulatorio también, muy importante, desde el punto de vista de derecho de la competencia, también muy importante? ¿Cuáles son los riesgos desde esos aspectos para desarrollar mi empresa? Y es un ejercicio inverso porque usted tiene que conocer cómo evitarlos, cómo no caer en esos errores, cómo no caer en esos vacíos y cómo no entrar en esos riesgos que sean una situación latente para su empresa. Entonces, antes de crear empresa y digamos antes de pasar a los estatutos, porque estas dos ideas van a estar muy conectadas, yo sí tendría que decirles que primero, desde el punto de vista laboral, hay que identificar cuáles, o sea, mi recomendación más importante desde el punto de vista del derecho laboral en la creación de empresas es cuál va a ser el modelo de contratación del personal. Entonces, aquí las personas normalmente me preguntan, ¿pero usted qué me recomienda? ¿Usted me recomienda hacer contratos por prestación de servicios? Con la aclaración que este es un contrato de tipo civil, pero pues la gente lo confunde con los contratos laborales. ¿Usted me recomienda hacer contratos a término indefinido, a término fijo, por obra o labor? ¿Qué me recomienda? Entonces, yo ahí siempre hago la misma anotación. Analicemos cuál va a ser su modelo de negocio. Por ejemplo, si usted va a crear un call center en este momento y usted me está preguntando como abogado que cuáles son los riesgos derivados del personal de un call center o de las personas que usted va a contratar en un call center, pues en principio yo no le podría decir que eso es un cargo que se puede desarrollar bajo un contrato de prestación de servicios. Usted tiene que analizar que eso sí es un contrato laboral porque hay elementos del contrato laboral. Por ejemplo, la subordinación, el salario, la prestación personal del servicio. Entonces, mi recomendación es, al momento de crear empresa, no intente evadir las responsabilidades de orden laboral disfrazando relaciones laborales con contratos de prestación de servicio, porque eso a futuro le va a causar consecuencias mucho más perjudiciales y va a ser un riesgo para su compañía. Por eso les decía que hay que analizar, hacer un ejercicio de manera inversa. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la solución o los mecanismos de contención de ese riesgo? Entonces,
al principio, antes de crear la empresa, en Colombia, y por la regulación laboral o la legislación laboral colombiana, que introduce aquel concepto de la confusión entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral realidad, se llama eso, o ese concepto en la legislación laboral colombiana. La primera recomendación que le haría es: no intente disfrazar relaciones laborales mediante contratos de prestación de servicios. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les quería dar desde el punto de vista del derecho laboral. Y intentemos analizar cuál de esas modalidades de contrato es la que se ajusta más dependiendo del modelo de su negocio. Si es un contrato a término fijo, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato por obra o labor determinada. Por ejemplo, si lo que usted quiere es construir inmuebles y quiere contratar gente solo para construir una casa, para que le armen una estructura, una viga, pues puede ser el contrato por obra o labor determinada. Tenemos que analizar el modelo de negocio para identificar cuál va a ser la modalidad de contratación laboral más específica o más adecuada para su negocio. Desde el punto de vista societario, aunque esto ya lo vamos a hablar en el tema de los estatutos, otra recomendación extremadamente importante es en los estatutos no hay que tomar la elaboración de los estatutos a la ligera, no hay que tomar la elaboración de unos estatutos con un formato y ya, que esto es lo que le pasa a todo el mundo, hablándolo abiertamente. Los empresarios y los emprendedores colombianos creen que por bajar un formato de estatutos de cualquier página web y diligenciarlo erradamente, porque muchas veces lo diligencian erradamente, eso va a hacer que los estatutos de la empresa sean los óptimos para su operación. Y esto es todo lo contrario. A los estatutos deben ser el documento que prevé cualquier situación a futuro de la empresa. ¿Cómo voy a manejar cualquier situación con mis socios? ¿Qué va a pasar si ocurre una causal de disolución y liquidación? ¿Cómo la voy a enervar? ¿Cómo se van a hacer las reuniones de asamblea de accionistas? ¿Cómo se van a desarrollar la elección de la junta directiva, por ejemplo? Entonces, la recomendación allí es cómo se usa un formato predeterminado para unos estatutos de una empresa si todas las empresas tienen un funcionamiento diferente. Los estatutos deben ser a medida, a detalle, deben ser como un sastre, se deben hacer con el detalle que amerita cada empresa, preguntándole a cada uno de sus accionistas o de sus constituyentes o emprendedores o gerentes, bueno, dependiendo de cómo se desarrolle la constitución de la empresa, los pasos para constituir la empresa, que quieren preestablecer en esos estatutos, qué situaciones quieren anticipar. Y en estos estatutos también vuelvo y digo, una recomendación que yo siempre hago es: aprovechemos esto, por ejemplo, para incorporar un reglamento de emisión y colocación de acciones, porque no sabemos en qué momento queremos capitalizarnos. Ahora muchas startups tienen la posibilidad de hacer rondas para levantar capital. Y si no tiene identificado desde el principio, por ejemplo, un reglamento de emisión y colocación de acciones, pues ¿cómo lo va a hacer? No lo va a poder hacer, va a tener que saber emproblemado o va a tener muchos retos a la hora de levantar capital. Entonces, una de esas recomendaciones es: aprovechemos la elaboración de estatutos para incorporar eso, todos los acuerdos de accionistas, los reglamentos de emisión y colocación de acciones, los protocolos de familia cuando son sociedades de orden familiar. Recordemos que en Colombia, pues, muchas de las sociedades que nacen a la vida son entre familia. Entonces queremos regular cómo se va a hacer ese traspaso de posiciones de poder, esas elecciones de miembros de junta directiva cuando son todos miembros de una misma familia. Lo que quiero decir con esto es que hay que aprovechar la oportunidad de los estatutos para incorporar un reglamento, un protocolo de familia. Y desde el punto de vista comercial, porque digamos de pronto el tiempo no nos alcanza para abordar todas las recomendaciones que uno haría al momento de constituir una empresa, siempre hay que identificar que los contratos y las obligaciones que contraiga la empresa
no se constituyan. Esta es la recomendación más importante que yo le hago a todos, a todas las personas que me consultan. Todos los contratos y obligaciones que contraiga la empresa desde el primer momento, fíjense que no constituyan obligaciones claras, expresas y exigibles, porque no queremos que a los 6 meses, al año de arrancar una empresa, nos llegue un proceso ejecutivo, nos embarguen todas las cuentas de la empresa, nos embarguen todos los activos y nos quedemos sin una posibilidad productiva real, sin una operación productiva real. Es decir, muchos empresarios, muchos emprendedores, muchos inversionistas, desde el primer momento comienzan a contraer obligaciones que se convierten en títulos ejecutivos. Comienzan a girar cheques, a girar pagarés, a contraer obligaciones contractuales que los mismos contratos se configuran como títulos ejecutivos. Comienzan a adquirir un tipo de obligaciones que son obligaciones tan a corto plazo a través de documentos comerciales o de títulos valores que ponen en riesgo toda la operación de la empresa. Desde el primer momento comienzan a adquirir créditos o préstamos de dinero mutuos con personas naturales o con entidades financieras respaldadas en pagarés que hasta conllevan a afectar a los socios como personas naturales. Y en el momento de cualquier impasse financiero, esos documentos que los empresarios firmaron les dejan tan poca posibilidad de maniobra que terminan ejecutándolos, terminan embargándoles sus activos y hasta el punto de que llegan a embargar a los socios. Vamos a poner un ejemplo puntual para que me entiendan esta idea. Cuando nace una empresa, lo primero que hacen muchos es sacar una tarjeta de crédito empresarial. Cuando firman esos pagarés ante la entidad financiera, los firma la empresa y su representante legal como persona jurídica, pero además de ello se garantiza con la firma de deudor solidario de los accionistas. ¿Qué está pasando allí? Que esos documentos comerciales, esos documentos de tipo jurídico comercial, desde la perspectiva del derecho comercial, se vuelven un título ejecutivo que en cualquier impasse financiero de la empresa, más aún teniendo en cuenta que la empresa o el negocio están haciendo, se vuelven un arma totalmente contraproducente para los intereses de la empresa. En cualquier momento ejecutan esos pagarés, ejecutan esos títulos, ejecutan esos contratos, embargan los pocos o muchos activos que tenga la empresa, activos corrientes como no corrientes, y la operación de la empresa se frena. Entonces yo siempre recomiendo desde el punto de vista del derecho comercial que desde un primer momento se asesoren para que los documentos con los cuales ustedes comienzan a adquirir obligaciones no constituyan títulos ejecutivos que se puedan ejecutar a corto plazo. Entonces, esos son como, digamos, varios tips que me parecían importantes antes de pasar al tema de los estatutos. Atando unos comentarios con otros, unas recomendaciones con otros, esto es lo esencial en una empresa. Creo que los estatutos son lo que le da forma a una compañía, es ley para las partes. Y allí mi recomendación, como para no entrar y ser muy repetitivo en el tema, mi recomendación es, al momento de hacer los estatutos, por favor, no hagan formatos que son, inclusive algunos formatos de estatutos ni siquiera son aplicables al sector económico al que una persona o empresa se quiere dedicar. Hagan los estatutos a conciencia, a su medida, hay que hacerlo con detalle e incorporen todas las estipulaciones. Esta es mi mayor recomendación. Imagínense todos los escenarios que pueden ocurrir entre socios, con la misma empresa, con el funcionamiento de sus directivos, de sus revisores fiscales, de sus administradores, llámese gerente. Imagínense todos esos escenarios que pueden ocurrir e incorporen cualquier mecanismo de solución o cualquier proceso de solución o de manejo de situaciones dentro de los estatutos. De esa manera, cuando la empresa comience a operar, todo va a estar estipulado mediante estatutos, mediante el documento que es ley para las partes, ley para los accionistas. ¿Qué pasa si un
socio tiene algún problema con otro de los socios. Tenemos estos mecanismos de solución. ¿Por qué? Porque los estatutos lo establecen. Pero si no se hace de esa manera, pues realmente van a tener que acudir a la asesoría de un abogado porque no van a tener desde un primer momento planteadas las alternativas de tipo societario e introducidas en los estatutos. Al momento que se presente un conflicto societario, digamos, dentro del término de conflictos societarios hay varios que se dan frecuentemente, no van a tener una solución preestablecida en los estatutos. Entonces, esa es mi mayor recomendación. Bueno, ya pasando a temas mucho más, digamos, de formalidad, otra de las recomendaciones, otro de los pasos que cualquier persona quisiera seguir al momento de, o debería seguir al momento de aperturar una compañía, sencillamente es, fíjese que el RUT quede bien hecho, que el RUT al momento de que se lo expidan quede en debida forma. Tenemos muchos casos en los que, por ejemplo, se tratan de importadores y exportadores, empresas de comercio exterior, y da la curiosidad o se evidencia en los RUTs que, por ejemplo, no tienen identificadas esas responsabilidades tributarias como exportador y exportador. No tienen en las casillas dentro del RUT identificada la calidad de exportador y exportador. Entonces, cuando van a hacer una importación o una exportación, lo primero que les dice la agencia de aduanas es, venga, pues hay que modificar el RUT, hay que cambiar el RUT, hay que ajustar el RUT, actualizarlo, porque pues esto no corresponde a su actividad empresarial. Es decir, pierden tiempo, pierden días, en algunos casos esto, como lo saben, pues las entidades no son tan ágiles, entonces no hay citas con la DIAN, pasan 1 o 2 semanas y ustedes queriendo, por ejemplo, en el caso de los importadores o los exportadores, queriendo hacer operaciones de comercio exterior con mercancía en camino y no han podido ajustar el RUT. Entonces, mi recomendación más importante es desde un primer momento, fíjense que las responsabilidades tributarias en el RUT sean acorde a su operación, que sus actividades, por ejemplo, si se dedican a la exportación e importación, esté también las casillas del RUT con los códigos indicados, que estén los representantes legales bien descritos, o sea, de las personas que son, y que el RUT esté totalmente actualizado para que de esta manera ustedes no tengan ningún inconveniente en sus operaciones diarias. Ya por último, digamos que otra recomendación muy importante al momento de abrir una empresa, creo que esta es una que nadie ve y que se torna en un problema en el momento de la incorporación de la empresa, es la apertura de las cuentas bancarias. Lo que uno ve generalmente es una cantidad de empresas constituyéndose con diferentes sectores económicos, con diferentes actividades empresariales, pero no prevén que por el sistema SARLAF de las entidades financieras, estas tienen unas limitantes para ofrecer y aperturar productos financieros dependiendo del sector. Por ejemplo, en muchas entidades financieras no permiten aperturar empresas o cuentas bancarias a empresas que se dediquen a la comercialización de criptoactivos o de criptomonedas. Entonces no van a poder tener una cuenta financiera. No van a poder tener una cuenta bancaria aquellas entidades que se dediquen, por ejemplo, en algunos casos, con algunas excepciones, o ya cumpliendo unos requisitos, sí la podrían abrir, pero en general las empresas que se dediquen al sector del cannabis medicinal van a tener muchos problemas. O, por ejemplo, quien se dedique a generar contenido para adultos. Esto tampoco lo van a poder formalizar a través del mercado financiero. No pueden adquirir productos financieros. Los bancos no se los van a permitir. Entonces, para eso hay que buscar alternativas desde el punto de vista o desde el momento de la Constitución y el diseño de los estatutos para que ustedes no tengan problemas al momento de intentar aperturar productos financieros tanto en Colombia como en el exterior. Yo creo que por el tiempo pues no vamos a alcanzar a hablar todo lo que teníamos en las diapositivas, pero creo que con esto hemos abarcado la totalidad de las recomendaciones que yo le puedo hacer a cualquier persona que quiera constituir empresa en Colombia.
Doctor Nicolás, muchas gracias. Y sí, pues quedan abiertos los canales de Actualícese para una próxima conferencia, porque pues estos temas son muy importantes y sobre todo que están de mucha actualidad por estos días, cuando la mayoría de personas o esperan crear empresas, los jóvenes quieren crear una tipo de societario diferente a las demás. Entonces, pues la invitación, doctor Nicolás, para que nos acompañe en una próxima conferencia y los canales de Actualícese están abiertos. Tenemos una pregunta de María C. Dice, buen día, si una persona fabrica prendas de vestir en su casa con una máquina que tiene y en el RUT no es responsable de IVA, ¿es obligación tener Cámara de Comercio y pagar Industria y Comercio? No, pues realmente al ser un negocio tan informal y digamos ser un negocio sin cumplir con los topes que la harían responsable de IVA, tampoco es necesario que declaren y paguen Industria y Comercio. Digamos, si es una operación en su casa con, digamos, totalmente personal y en su vivienda, no sería necesario que declaren y paguen Industria y Comercio. Bueno, doctor Nicolás, muchas gracias por su asistencia y lo esperamos tener en otra conferencia Actualícese. A todas las personas que nos acompañaron en esta mañana, pues la invitación para la próxima semana a más conferencias Actualícese. Muchas gracias y un feliz resto de día para todos. Gracias, hasta luego.